Bueno, hermanos, continuando con nuestros estudios en Efesios capítulo 4, verso 1 adelante. De 4 en 4. De versículo 4 adelante. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sí que es, y sí que es, también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo y aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habíais aprendido así a Cristo. Si en verdad le habíais oído y habíais sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Para entender versos 4, 5 y 6 ayuda. 4, 5 y 6 vamos a tener una búsqueda. El tema, como vimos ayer, es unidad. Entonces, lo que vamos a buscar, la palabra un, en verso 4. ¿Qué palabras hay que tiene la palabra un? Conectado con un. Un cuerpo, ok. Un cuerpo. Número 2, un espíritu, mayúscula. Ok. Verso 5. Ok, vamos a anotarlos. Sí, usted habla más rápido que yo puedo escribir, pero muy bien. Un bautismo. No, pero faltamos algo en verso 4. Una fe. Y seguimos con... Sí, tenemos un bautismo. Verso 6. Un Dios. Y 7, un Padre de todos. Una pregunta, ¿cuántos hay? 7. ¿Qué es el número en la Biblia? ¿Qué es el número de perfección? Completo, perfecto. Los números tienen significado. ¿Qué número? 7. Entonces, cuando vemos estas 7 cosas, son singular en cada caso, y estas son 7 cosas que para la unidad compartimos. Pero hay 3 círculos para entender esto. Vamos a empezar con el círculo más pequeño, el círculo de un cuerpo y un espíritu. ¿Qué tiene que tener para estar en este círculo? Sí, pero ¿qué es lo que nos introduce a este círculo? La fe en Cristo, sí. Y esto es un fe verdadera. Los únicos que están en este círculo más pequeño son los que realmente tienen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay un círculo más grande. Este círculo que dice un Señor, porque hay personas que si preguntamos quién es su Señor, van a decir Cristo. Y voy a poner bautismo y fe. Este círculo es el círculo que incluye los que han hecho una profesión. Tengo una pregunta. Vamos a la iglesia católica más cercana y preguntamos, entramos y decimos, estamos ahí observando y alguien coge un poco de agua, rocía este agua sobre un bebé y el bebé está bautizado. No según la escritura, pero está bautizado. Han hecho esto para identificar con el Señor. Entonces, esto es el círculo de los, voy a decir, los verdaderos. Esto es un círculo que puede incluir solamente los que hacen una profesión de ser creyentes. Y el círculo más grande es un Dios y Padre de ¿qué dice?
de todos. Entonces, todas las personas del mundo dependen de Dios. Reconocen o no reconocen esto. Este es el círculo que incluye todo el mundo. Entonces, para entender estos versos, es importante reconocer que hay 7 cosas que son singulares y nosotros que conocemos al Señor, reconocemos que formamos parte de un cuerpo. Tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Señor. Hemos sido bautizados normalmente en dos cosas. Bautizado en agua, pero también ya introducido al cuerpo de Cristo por fe. Uno que hace una profesión puede estar bautizado, pero no está bautizado con el Espíritu. Y una fe. Entonces, si pregunta, ¿usted es cristiano? Preguntamos a la mayoría de la gente en Lima que van a decir que sí. No necesariamente han arrepentido de sus pecados y creído en el Señor. Y un Padre y Dios de todos. Todos, reconocen o no reconocen, dependen completamente de Dios. La cosa es que un creyente reconoce las 7 cosas, pero hay 3 esferas que a veces uno está introducido. La esfera es más pequeño por fe, arrepentimiento y verdadero. Fe un poco más, círculo más grande, esfera más grande por profesión cristiana. Y la esfera más grande es por nacer como ser humano. Bien, amados hermanos, me acuerdo del Deuteronomio capítulos 12. Antes de entrar al Efesio, voy a leer, hermanos, el versículo 5 de 12, capítulo 12, versículo 5. Dice así: mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí un nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y ofrendas elevadas por vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Está ahí, hermanos. Antiguamente Dios había elegido un lugar muy especial y todos los tribus tenían que ir a ese lugar, hermanos. ¿Para qué? Simplemente para comer. Algunos llevaban frutos, algunos llevaban ovejas tal vez, muchas cosas, ¿no? Lo que producía Canaán. Entonces hay distintas comidas que podían comer delante de Dios. Y eso es lo que se parece a la conferencia, que a veces otros traen distintas comidas espirituales y otros distintos. Ahora, yendo al Efesios, hermanos, Efesios capítulos 4 y 4, un cuerpo. Nos habla, hermanos, de un cuerpo y un espíritu y una esperanza. Aquí hay 3 cosas, como el hermano estaba haciendo, ¿no? 3 en este versículo. Pero ¿por qué después de hablándonos de la unidad? Es que hermanos, es el fundamento, el cuerpo, hermanos, el fundamento de la unidad del espíritu, hermanos. El cuerpo y el espíritu y la esperanza, hermanos, está fundada, hermanos. Así esta casa está fundada, tiene su fundamento, ¿no es cierto? Sobre ese está asentado, hermanos. Pero ¿qué pasaría, hermanos? El fundamento se pudre, se deshace. Entonces el edificio cae, hermanos. Se derrumba. Entonces, un cuerpo, hermanos, nos está hablando, sabemos, hermanos, un cuerpo es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, hermanos. En ese cuerpo estamos incorporados, hermanos, todos los creyentes, hermanos. En ese cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo, hermanos.
Este es el fundamento de la unidad del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a ver rápidamente, hermanos, en 1 de Corintios, capítulos 12. 1 de Corintios, capítulos 12. Aquí nos habla de los dones y también del cuerpo, pero vamos a adelantar un poco más adelante, 12, versículos de 19 voy a leer, dice, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí hay una explicación, hermanos. Si en el cuerpo sucediera esto, hermanos, el ojo dice a la mano, no te necesito. La cabeza diría, hermanos, a los pies, no te necesito. Pero en la práctica, hermanos, a veces sucede, ¿no? Dice, pero ¿quién se cree él? Y de ahí ya empieza la división, hermanos, porque no se reconoce el cuerpo, hermanos. Entonces otros salen y hacen su congregación, hermanos. Entonces, ¿en qué está quedando la unidad del Espíritu, hermanos? En la práctica, hermanos, se está dividiéndose, hermanos, se está derrumbándose, hermanos. Yo diría, hermanos, si yo estoy resentido con la asamblea, hermanos, diría, yo solo saldría, hermanos, si alguien estaría a favor de mí, hermanos, que queriendo salir también conmigo, yo le diría, no me sigan, yo saldría solo. Por ahí el Señor me regresa cuando me pase. Entonces, hermanos, ese es el gran peligro, hermanos, no guardar la unidad del Espíritu, hermanos, es, hermanos, dividirse, hacer división el cuerpo de Cristo, hermanos. Habla también del Espíritu, hermanos. El Espíritu, hermanos, es el Espíritu de vida del cuerpo, hermanos, que da vida, hermanos, al cuerpo. El cuerpo no es un cadáver, hermanos, es un ser viviente, hermanos. La personalidad del cuerpo, hermanos. El espíritu, hermanos. Así como nuestra personalidad es nuestra alma y nuestro espíritu, que está en este cuerpo, hermanos. Y dice también, hermanos, una esperanza en este versículo. De vuestra vocación, dice, una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿A dónde apuntamos, hermanos? ¿Cuál es la finalidad de nuestro viaje, hermanos? La esperanza es, hermanos, el día de la transformación de nuestros cuerpos, hermanos. Esto también es la base, el fundamento de la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. De la unidad del Espíritu, hermanos. Por eso nos dice que guardemos, hermanos. Voy a leer otro versículo, hermanos. Colosenses, hermanos, capítulos 1, capítulos 1, versículos 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice. Cristo, la esperanza de gloria que habita en los creyentes. ¿Con qué propósito, hermanos? Para transformar nuestros cuerpos.
Hoy estamos en la transformación de nuestras almas, pero nuestro cuerpo será transformado en un cerrar, en un abrir del ojo, hermanos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que nuestros cuerpos en un cerrar, en un abrir del ojo será transformado. Acerca de la unidad del Espíritu, es una realidad, hermanos. Notemos, hermanos, la palabra dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, hermanos, la unidad del Espíritu ya está hecho, hermanos. Nosotros solamente necesitamos guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, nosotros necesitamos vivir la unidad del Espíritu. El problema, hermanos, cuando hay problemas, hay desunión, hay peleas, discusiones, no estamos guardando la unidad del Espíritu, hermanos. Hermanos, qué precioso es saber que la unidad del Espíritu ya está hecho, hermanos. Eso tenemos que entender, hermanos. Yo digo gracias al Señor, hermanos. Si dependiera de nosotros, qué triste sería, ¿no? Estamos peleando, estamos discutiendo en desacuerdos, etcétera, etcétera. Hermanos míos, la palabra en esta mañana nos exhorta, hermanos. Necesitamos guardar la unidad del Espíritu. Y en este libro de Efesios, hermanos, las 7 cosas que el hermano hizo notar: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Queridos hermanos, esas verdades ya están, hermanos, es una realidad. Pero nosotros necesitamos vivirlo, hermanos. Necesitamos practicarlo. Necesitamos andar, hermanos, como hemos sido exhortados ayer, como es digno de la vocación. Queridos hermanos, para mí es bueno enfatizar esta verdad, hermanos. Esta unidad, hermanos, ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer es manifestarlo, vivirlo, hermanos. Qué triste, hermanos, a veces la carne no nos permite guardar la unidad del Espíritu, hermanos. Un cuerpo, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, hermanos. Un espíritu, el Espíritu Santo, hermanos. Una misma esperanza. Todos tenemos una misma esperanza, queridos hermanos. Un Señor, el Señor Jesucristo. Una fe, el cuerpo de las verdades bíblicas, hermanos. Es uno solo, hermanos. Un bautismo, el bautismo por sumergimiento, ¿no, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo, hermanos. Estas 7 verdades, queridos hermanos, expresan la unidad del Espíritu Santo, hermanos. Una vez más digo, hermanos, ya está hecho la unidad del Espíritu. Nosotros solamente necesitamos ponerlo en práctica, hermanos. Necesitamos vivirlo, hermanos. Queridos hermanos, estos versículos a cada uno nos exhortan, hermanos. ¿Cómo estamos hoy en día, hermanos, viviendo estas verdades? Lamentablemente estamos desunidos, ¿no? Se escucha discusiones, se escucha desacuerdos. Hermanos, necesitamos vivir la unidad del Espíritu Santo, hermanos. Señor, nos siga ayudando. No trataré de redundar. Cuando hemos entrado al versículo 4, amados hermanos, es
nos está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hermanos. Está hablando directamente a una asamblea, hermanos, colectivamente. Y también en particular, hermanos, se dirige a los que presiden. Somos mayores responsables los que presidimos en una asamblea, hermanos. Eso es muy importante notar. De cómo practicar y de cómo también enseñar la palabra, la verdad, la doctrina. Ahora, hermanos, hemos notado ya en el versículo 4 adelante, amados hermanos, tocante al andar cristiano, en dos aspectos hemos notado ayer, ¿no? Interno y externo, el andar digno. ¿Digno a quién, hermanos? A la verdad del Evangelio. Ahora, hermanos, también es muy importante notar, hermanos, que también aquí se trata, hermanos, de reconocer lo que somos y tenemos, hermanos. Sencillamente, reconocer, sujetarnos, hermanos, a lo que ya somos y está hecho. No hay lugar, hermanos, para modificar de ninguna manera, hermanos. Entonces, gracias al Señor, hermanos. También un puntito, hermanos, el versículo 4:1, cuando dice un cuerpo, distingamos, hermanos, en qué aspectos se está mencionando la palabra. La Biblia habla, hermanos, del cuerpo de Cristo, la iglesia, en dos aspectos, ¿no? Está hablando, hermanos, en el sentido, hermanos, espiritual y en el sentido local. Pero aquí, hermanos, pienso que está hablando en el aspecto, hermanos, espiritual. No me atrevo, hermanos, a decir universal, ¿no? Porque la palabra es católica, esa palabra universal quiere decir católica, ¿no? Espiritual, hermanos. Entonces, hermanos, en ese aspecto a todos los creyentes que hemos creído, no solamente los reunidos al nombre del Señor, sino también todo que profesa el nombre del Señor, de ellos y nuestro, dice 1 Corintios capítulo 1, hermanos, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, eso. Ahora, la verdad en cuanto al cuerpo, hermanos, tenemos en Mateo 16, versículo creo 18, ¿no? Ahí está, hermanos, la garantía de que la verdad de un cuerpo espiritualmente, hermanos, jamás va a ser fraccionada, hermano. No va a sufrir alguna fracción, hermano. Jamás. Y la palabra dice, hermanos, de que, ¿no? Mateo 16, hermanos, ¿no? De que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hermanos. Pero sí, hermanos, en el aspecto, hermanos, local, sí, hermanos, sufre, hermanos, fraccionamiento, hermanos, ¿no? Y eso es por causa de la falta de fidelidad y de sujeción y reconocimiento de los que la componemos, hermanos. Eso es importante, hermanos, ¿no? Eso quería compartir un poquito, hermano. Señor nos ayude. La razón que no puse es porque la esperanza está en base de tener las otras 7 cosas. Si preguntamos personas, ¿usted va a ir al cielo? Una respuesta común es espero que sí. Pero no es suficiente. La cosa es que nosotros en base de tener aquí vemos toda la deidad, toda la Trinidad, Padre, Señor y Espíritu. Y a veces hay personas que dicen, bueno, el Señor es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu es la tercera. Hasta ahora he leído muchas veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca he visto esta numeración. Son distintas personas, pero un solo Dios. Entonces, una pregunta es que esperanza no es solamente una cosa que espero que sí. La esperanza de un creyente es algo absolutamente seguro, porque depende no de nosotros, pero depende de la obra consumada de Cristo. Entonces, hay la esfera de creyentes verdaderos, hay una esfera más amplia que incluye profesión, hay una que incluye todos los habitantes del mundo. Pero vamos a verso 7, porque si no avanzamos, ¿qué pasa con un motor si de un vehículo o si tiene un motosierra o algo, si no pone aceite?
Si prende, en 5 minutos se funde, porque no hay lubricación. Entonces, una de las cosas que falta para completar, para que podamos disfrutar de la unidad del Espíritu, no guardamos, como nuestros hermanos han hecho muy claro, el vínculo de la paz es lo que está en un sentido en nuestras manos. La unidad del Espíritu, como nuestro hermano René ha hecho, es hecho. Esto es del Espíritu. Vemos verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dado la, ¿qué cosa? La gracia. Hay 3 capítulos en el libro de 1 Corintios que están en orden. El hermano hizo referencia, vimos cosas en 1 Corintios 12, presenta las cosas del cuerpo. Y también versos en 1 Corintios 14 de nuestro hermano Serapio, leí hoy en la mañana acerca de ministrar. Pero 1 Corintios 13 está entre los dos. ¿Qué es el tema de 1 Corintios 13? El amor. Si tenemos la maquinaria y no ponemos aceite, se funde la máquina, se funde el motor. Si tenemos estas enseñanzas y tenemos todo claro en el sentido de las enseñanzas y no hay amor, no hay gracia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano Edgar? No camina, no funciona. Entonces, la cosa es que él está diciendo, usted tiene estas 7 cosas, usted tiene esperanza, pero sí, para poner esto en práctica, hay que tener gracia. Es interesante que esto es antes de los versículos que hablan de los dones, porque uno puede tener un don, pero si no lo usa con amor, no lo usa con gracia, a veces tiene la tendencia en una asamblea local de, entre comillas, fundir el motor, de no causar que las cosas avancen, pero que hay roces, hay fricción, hay dificultades. Entonces, qué importante que está dado la gracia para disfrutar, para poner en práctica lo que es nuestro, lo que da una unidad que involucra toda la deidad. Qué importante, hermanos, es ubicarnos bien en estos versículos y aprender de cómo ha sido bien clarito los 7 principios básicos y el círculo menor donde están los creyentes verdaderos, el otro círculo la profesión y el otro círculo el mundo entero. Pero si nosotros hablamos ya del círculo primero, el cual por la gracia de Dios estamos, ahora el versículo 4 es, hermanos, la clave para esto. Fijémonos en el lenguaje, dice solícitos, es plural, no es de uno solo, sino de todos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu que ya está hecho. Simplemente nos toca a todos guardar esa unidad. Pero luego viene el aspecto individual, dice la unidad del Espíritu en el vínculo, quiere decir individual. Eso implica de que cada integrante de cada asamblea ya tiene la gracia, ya tiene la unidad, pero ahora lo que él tiene que hacer es el vínculo de la paz. Entonces, cuando en una asamblea se puede guardar la unidad del Espíritu, pero el vínculo de la paz no está completa por el hecho de tener diferencias o tener contenciones, como 1 Corintios 5, o tener el espíritu de decir que nosotros somos los puros y el resto no. O que ellos hacen problemas y nosotros no. Entonces ya estamos haciendo esa distinción no de la unidad, sino del vínculo de la paz, del cual cada uno de nosotros debemos cuidarnos. En toda asamblea
no todo es perfección. Siempre va a haber dificultades, como en toda familia. En toda familia no todos los hijos son iguales, son diferentes. Entonces, en la asamblea hay responsabilidades. Para eso el Señor ha puesto oficios en la asamblea. Para eso hay ancianos, para eso hay diáconos, para poder ver todo ello. Y Pedro nos habla de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a decir quién es puro, quién es impuro, quién correcto, quién es incorrecto, estamos juzgando. Y como somos un cuerpo, hermanos, el cuerpo, una cosa es la asamblea, o sea, la iglesia universal, donde están todos, pero también tenemos la asamblea local. La asamblea de ingeniería es una asamblea local. La asamblea de Villa Salvador es una asamblea local. La asamblea de Santa Anita es una asamblea local. En cada asamblea, amados hermanos, hay responsabilidades, hay ancianos. Hermanos, uno de los problemas que está pasando es que estamos confundiendo los dones con los oficios. Nuestro hermano Eduardo tiene el don, hemos visto, de maestro, son dones que el Señor nos ha dado, que reconocemos. El hermano Eduardo no es anciano en la asamblea de ingeniería. Él no puede venir y decir que partan el pan o que no partan el pan. Que él está correcto o está incorrecto. Él no puede, hermano. Pero sí puede hacerlo en su asamblea porque él conoce la situación. Entonces, cuando la asamblea no conoce o no reconoce esos principios, entonces se permite que alguien de otra asamblea influya, infunda, promueva, incluso indica qué es lo que debe hacer. Como los hermanos no conocen la palabra, entonces lo aceptan. Pero si los hermanos conocieran la palabra, viene el hermano Eduardo con todo cariño, con todo amor y quiere hacer algunas cosas dentro de la asamblea, con todo amor. Amado hermano, por favor, usted no es anciano en la asamblea acá en ingeniería. Nosotros vamos a ver eso. Ahora, una asamblea puede equivocarse. No es perfecto. Pero eso es la autoridad que ha puesto el Señor en la asamblea. Eso es guardar, ¿qué cosa, hermano? El vínculo de la paz entre nosotros. Entonces, este estudio que estamos teniendo, que lo aprovechemos, hermanos. Otra cosa que está pasando, hermanos, es que, ¿qué pasaría si en una asamblea existen problemas, dificultades, divisiones internas? Hermanos, siempre va a haber esos problemas. En una asamblea siempre va a haber hasta divisiones internas, todavía no externas, pero sí internas. O sea, entre ellos, como Corintios, que había ¿qué cosa? Disensiones. Entonces, cuando un hermano, por ejemplo, ¿qué pasaría si un hermano, un ejemplo, yo estoy acá en la asamblea de ingeniería, hay esos problemas, y yo noto, hermanos, de que hay esos problemas, y digo, hermanos, por favor, den mi carta para permanecer en otra asamblea, por razones de trabajo, por razones. La asamblea tiene que darme esa carta, porque yo lo estoy pidiendo. La asamblea no tiene por qué decir que no. A menos que haya ciertos asuntos pendientes, con lo cual se soluciona primero, hermanos. Y luego se le da la carta, hermano.
somos un cuerpo, hermano. Entonces, eso es lo que debemos aprender. Y sobre todo, como dijo hermano, los ancianos. Para eso el Señor ha puesto los ancianos en la asamblea. Pero otra cosa que estamos viendo en las asambleas, hermanos, es que las hermanas mujeres están influyendo en las decisiones de los hermanos. Ellas inclusive están tomando decisiones en la asamblea. Y dice la palabra, vuestras mujeres callen en la congregación. Entonces, cuando sucede eso, no estamos guardando el vínculo de la paz. Nuestras hermanas pueden estar bien capacitadas, pueden tener mucho espíritu de discernimiento, pero el Señor ha puesto un orden. El Señor ha puesto un orden en la asamblea. Las mujeres deben someterse a su cabeza y su cabeza debe someterse al Señor. Todo es un orden, hermanos. Entonces, cuando nosotros cambiamos estas cosas, porque muchas veces, hermanos, nuestra lógica no es la lógica del Señor. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien, guardando de esa forma el vínculo de la paz, pero para el Señor no es lo correcto. Entonces, el Señor muchas veces permite esas cosas para aprender. Si hemos visto esto, hacemos un análisis entre nosotros, hermano. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos hemos comportado así? ¿Tenemos la unidad del cuerpo de Cristo? Sí. Todos somos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso es bueno, hermanos. Reunirnos, analizar por qué estamos actuando de esa forma. ¿En qué estamos fallando? El pueblo de Israel nos dio muchas lecciones. Cuando ellos comenzaron a sentir el peso de la mano de Dios, dijeron, ¿qué hemos hecho? Recordemos a Nehemías, recordemos a Daniel, viendo la situación caótica, dijo, hemos pecado. Confesar, y eso es lo que nos ayuda a guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, lo tenemos. Nos ayuda a tener el vínculo de la paz. Que el Señor nos ayude, hermano. Una realidad triste, hermanos, que vemos en cuanto al testimonio, hermanos, de la iglesia en el aspecto local. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas iglesias hoy en día hay, hermanos? No, en el aspecto local. Ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Hay muchas llamadas iglesias. Sin embargo, hermanos, ¿por qué hay muchas iglesias hoy en día, hermanos? Con diferentes nombres o las denominaciones. Hermanos, ¿por qué? ¿Será que ha sido por multiplicación o por división? Hermanos. ¿Por multiplicación o por división, hermanos? Y es algo, hermanos, también real, ¿no? De que puede ser también, hermanos, que se suma o se resta, ¿no? Vemos, hermanos, que, por ejemplo, hermanos, en Bolivia hemos experimentado, hermanos, divisiones. Uno fuerte, el 86. En vez de sumar, se ha restado. Estamos disminuyendo. Pero en el denominacionalismo, hermanos, va, hermanos, por división, no por multiplicación. Siempre debe ir por multiplicación, hermanos. Porque dice, hermanos, en Hechos capítulo 2, ¿no? Que eran multiplicados, hermanos, las iglesias, hermanos. Es muy importante, hermanos. Así que es por eso, hermanos, lo que la Escritura
con tanto énfasis, hermanos, a todos los que componemos el cuerpo de Cristo, que son los creyentes verdaderos, hermanos, debemos tener, hermanos, siempre bastante cuidado, hermanos, en cuanto a sujetarnos y a reconocer, hermanos, esta unidad basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo y, hermanos, también realizado, hermanos, prácticamente por el Espíritu Santo, hermanos. Así que, mis amados hermanos, luego ahora también hemos entrado ya al versos 7, ¿no? Notamos ahí, hermanos, del verso 7, tal vez hasta el versos 11, vemos ahí la provisión que ha hecho el Espíritu Santo, hermanos, para un andar digno como creyentes, hermanos, en cuanto a la unidad en el ministerio, hermanos. Es muy importante, hermanos, ¿no? Es importante que el Señor ha proveído los dones en la iglesia, hermanos. Por eso dice en el verso 7, empero a cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Aquí no está haciendo referencia, hermanos, exclusivamente a los varones, a todos, mujeres y varones. Dice, nos es dado la gracia, la gracia. Hermanos, siempre en la Escritura, hermanos, todo lo que viene del Señor es de gracia. Nuestra habilidad y todo el servicio, lo que hagamos y lo que tenemos y lo que somos, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, lo reconoció y es muy importante reconocer eso, ¿no, hermanos? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Ahí dice, por la gracia soy lo que soy y lo que he hecho ha sido por la gracia. O sea, es muy importante, hermanos. El apóstol Pablo reconoce, hermanos, siempre dentro del servicio cristiano, hermanos, como un andar digno, reconoce, hermanos, que es por gracia. Por ejemplo, hermanos, en dos partes, no sé si hay más, pero en Romanos capítulo 12 habla en un versículo, ¿no? Digo por la gracia que me es dada. Y 1 Corintios capítulo 3 también habla, ¿no?, sobre el fundamento, ¿no? Digo por la gracia, yo como perito arquitecto. Así que, hermanos, siempre menciona este siervo la gracia. ¿Por qué es importante, hermanos? En sus cartas que él, hermanos, siempre ha escrito a las iglesias, habla de la gracia que debe multiplicarse en la iglesia, hermanos. ¿Sabe, hermanos, por qué? No sé si es así, hermanos. Yo entiendo de que cuando reconocemos que todo es por gracia, hermanos, desde el inicio de nuestra vida cristiana, hermanos, cuando reconocemos eso, no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para que yo pueda decir, yo he hecho esto, esto es mi obra de mí, yo trabajé más que todos. Pablo dijo, sí, pero ha sido la gracia. Hermanos, es muy importante, hermanos. Por ejemplo, si nosotros vemos en Efesios capítulo 2, ¿no, hermanos? Hemos leído, aquí está, hermanos, en nuestro libro de meditación. Creo que el 7, el 8, ¿no? ¿No? Por gracia sois salvos por la fe, dice, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Así que, mis amados hermanos, tanto en el servicio cristiano, hermanos, siempre debe ser la gloria y la honra, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude, hermanos. El versículo 7, algo más, hermanos, quería añadir, hermanos. Dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno nos es dada la gracia, dice, conforme a la medida, dice. Es como la sangre, hermanos, se distribuye en el cuerpo, hermanos. ¿Qué cantidad recibirá nuestro ojo, no? Pero
nuestro pie es más grande, ¿qué cantidad recibe la sangre? Así, la gracia, en medida, hermanos, a cada uno. Pero ¿qué es la gracia en verdaderamente, hermanos? Quería leer, hermanos, en Efesios mismo, hermanos, versículos 3, o este capítulo 3, versículos 8. Dice así, 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice. La gracia, hermanos, está lleno de las riquezas inescrutables, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ir también a 1 Corintios 12. 1 Corintios, capítulos 12. Perdón, hermanos, Romanos 12. 12, versículo 6 dice así. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, bueno, hasta ahí. A cada uno de nosotros es dada la gracia, son las riquezas inescrutables de Cristo. Este produce dones, hermanos, las capacidades, las habilidades, hermanos. Por eso dice, según la gracia. Vemos, hermanos, que la gracia produce dones, hermanos, dones espirituales, hermanos. Pero nadie puede decir, hermanos, a mí no me es dada. A cada creyente nos es dada la gracia, hermanos. Veo, hermanos, que la gracia vino, dice, por medio de Jesucristo, dice en Evangelios. La ley fue dada, dice, y la gracia vino. Entonces, ahí un poco he parado, hermanos, para meditar la gracia. ¿Por qué fue la ley fue dada, hermanos? Pero la gracia no fue dada, sino vino. Entonces, ¿quién es esta gracia? Dios en Cristo, hermanos, manifestado, es Dios mismo, hermano, la gracia, para nuestro disfrute, hermanos. Entonces, esa gracia, hermanos, nos es dada a cada creyente, hermanos, que produce dones, hermanos. Sí, hermanos, hasta ahí, hermanos, podemos seguir ayudándonos, hermanos. Hermanos ya han introducido, pero si vemos empezando con verso 8, ¿qué fue necesario? El Señor Jesucristo tuvo que descender del cielo. En fin de sus 33 años fue a la cruz del Calvario. Fue sepultado. Muy importante que cuando vemos en verso 9 descendió primero a las partes más bajas de la tierra. No descendió al infierno. Hay personas que enseñan esto completamente falsamente. Descendió a la tumba y ascendió, y con esto empezó el cuerpo cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya fue formado el cuerpo. Y es importante, hermanos, ya han leído estos versos, pero vemos que hay repartición de dones que involucra todas las personas del un solo Dios de la Trinidad. Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Él subiendo y dio dones a los hombres. ¿Quién descendió a la tierra y ascendió al cielo? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Entonces los dones en Efesios capítulo 4 están directamente conectados con el Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 12.
Ahí hay repartición de dones, pero ¿quién reparte? Verso 3. Conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Los dones en Romanos capítulo 12 están conectados directamente con Dios, el Padre. Y es interesante que vemos como cosas como liberalidad, que vemos cosas de solicitud, cosas de servir, porque Dios está con una familia, formamos parte de esta familia. Entonces Dios reparte dentro de la familia, su familia, dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Y estos han sido dones que para muchos han causado más confusión. Ya vimos Efesios 4, el Señor Jesucristo. Romanos 12, Dios el Padre. Verso 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Entonces, la repartición de los dones en 1 Corintios 12 está conectado directamente con el Espíritu Santo. Y si vemos algunos que están allí, hay cosas como lenguas y interpretación de lenguas. Hay algo muy importante en la parte posterior de la mayoría de nuestras Biblias. Vamos ahí un ratito. Y busca el mapa. Busca el mapa que tiene Corinto. ¿Qué puede decir de la ubicación de Corinto en el mapa en su Biblia? Está en el sur de lo que es Grecia. ¿Qué característica tiene? Es un puerto. Si ve dónde está Corinto, vemos que es un puerto y que la tierra va así de lado a lado. A veces el mar Mediterráneo en esta parte puede tener olas muy grandes. Pero Corinto fue un puerto marítimo muy importante y a veces llegaron los barcos, cruzaron con la mercadería por tierra y llevaron la mercadería al otro lado en otros barcos. Corinto fue un pueblo que tenía la visita de muchos marineros de diferentes partes del mundo. Hermano Wilfredo, yo voy a estar en unos 10 días en Montero, Bolivia, Dios mediante. ¿Hay un hermano que puede llevarme al puerto marítimo de Montero? ¿Ah? Oh, no tiene mar, perdón. Un hermano de Tingo María que puede llevarnos al puerto marítimo donde hay barcos de alta mar. El libro donde habla de dones de lenguas, ¿qué libro es en el Nuevo Testamento? No en Efeso, no en Filipenses, no en Colosenses. ¿Qué libro? 1 Corintios. Y aquí tenemos 1 Corintios. ¿Por qué? Porque 1 Corinto fue un pueblo marítimo. Y hay una conexión porque la Biblia está escrita con ubicación geográfica y tiempo. Entonces, ¿qué pasó en Corinto? Fue un puerto marítimo. Llegaron marineros de todo el mundo. Entonces, si alguien aquí en Lima dice, yo tengo el don de lenguas, tiene dos opciones. Pues no puede ser que usted tiene el don de lenguas, o puede decir, ¿qué está haciendo este próximo sábado? Bueno, el sábado estoy libre. Bueno, vamos juntos al puerto de Callao y vamos a ver los barcos que llegan de Japón, que llegan de China, que llegan de la India, que llegan de Portugal, que llegan de ahí y allá. Y qué bueno que usted tiene este don de lenguas. Lo que vamos a hacer es, vamos a conversar con los marineros que no hablan castellano. Y usted, con este don de lenguas, cuando habla con un japonés, que es parte de la tripulación de un barco que vino de Japón, usted va a poder compartir las buenas nuevas de salvación con este japonés.
Oh, hay un barco que llegó de la India. Entonces, muy bien. Usted va a poder ir y hablar con este señor en la idioma, en hindú, telugu, tamal. Hay varios idiomas de ahí. Y también hay un chino. Usted va a poder, porque tiene el don de lenguas, va a poder hablar sin problema. Y por favor, traiga un hermano contigo que puede interpretar para que sabemos lo que está diciendo. Si la persona de veras tiene este don, va a poder hacer esto. Entonces vemos que hay pruebas de estas cosas. Importante que cuando alguien dice esto y bla, 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 hace esto en la congregación, no es este don. No para salir de Efesios capítulo 4. Hubo estas manifestaciones del Espíritu en la iglesia primitiva para poder comunicar el Evangelio antes de que personas habían aprendido los idiomas. No para coger más tiempo, pero en Hechos capítulo 2 vemos 17 lugares que llegaron allí a Jerusalén en el día de Pentecostés y podía entender las cosas en su propio idioma. Entonces, si alguien tiene este don, póngalo a la prueba. Va a poder a Puerto de Callao, va a poder hablar con cualquier marinero que llegue y no habla castellano y va a poder comunicar las cosas. Si no, es un fraude. Importante en esto. Una cosa más, antes de que hermanos hablen de las cosas específicas de estos dones. Tal vez hay una persona joven que está aquí, mujer, hombre o algo así, dice, bueno, ¿qué tengo? Entonces, justo terminó hace que 9 días el mundial. Y alguien dice, bueno, me gustaría poder patear el balón como Messi. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a leer algunos libros acerca de cómo ser delantero. Y sale a la cancha, empieza a patear el balón y yo entiendo, y no tiene ninguna éxito en esto, pero alguien dice, bueno, por métese en frente del arco para ver si puede tapar los balones. Ya funciona mejor. La forma de descubrir estas cosas es ponerlas en práctica. Los dones se desarrollan con el uso, pero la cosa es que no vamos a encontrarlos solamente leyendo las cosas en la palabra. Si usted sale, el joven de aquí, hay otros jóvenes de su asamblea local, puede ir compartiendo cosas que ha aprendido aquí. Y otras personas que son muy capaces en servir, que son los dones. Nosotros reconocemos, si puedo decir, en Quito, Ecuador, una hermana de aquí de Perú, María Zelaya, esposa de Wilson Carrión. Cuando hay un grupo grande comparativamente en una conferencia, no hay nadie como María que tiene la capacidad de organizar y servir las cosas. Es un don, que puede ser un talento y un don. Entonces, lo importante es que los estadios de fútbol tienen graderías. El cuerpo de Cristo no tiene espacio para alguien estar sentado en la gradería. Todos tenemos que estar en la cancha. Todos tenemos que estar buscando y usando las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Y como nuestro hermano indicó, al menos cada uno tiene uno. Y lo que a veces se descubre es por el uso, no solamente por leer. En estos momentos tenemos un hermano que habla lenguas. Y si él quisiera manifestar todo lo que él tiene en su corazón, muchos de nosotros no le entenderíamos. Pero si hay alguien que lo traduce, nos edificamos todos. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿Y quién es el traductor? Y anoche tuvimos una reunión con jóvenes. Y forman un equipo. Eso es poner en práctica los dones que nos da el Señor. No es hablar cualquier cosa. Y todo sea para edificación de la iglesia. ¿Hay algún hermano que habla quechua aquí? ¿Quién?
Hermano Guillermo, ¿está? ¿Podría, por favor, hablarnos algunas cosas? Bueno, hermano Herculano, por favor, pásale al hermano Herculano, que nos haga un pequeño resumen de lo que hemos hablado. 2 minutos. En quechua. Pares, hermano. Bien, amados hermanos. Pares, hermano. Ya, bien. Para que lo vean todos. Bien, amados hermanos, gracias a En Dios. quechua, hermano. Señor, en chipa palabra, huilapamanchi en diferentes maneras. Muchas veces En quechua, No. hermano. no ganchi, comprometinche, pero manan cumplinchicho conforme la escritura. Y manes, porque hay veces no ganchi, siempre división terranche, problema terranche samlianchito, y chaitam hermano en chico no huilapayamanchi canangura. Hay veces problema ruragan fácil, pero manam arregla y perdona na koyaga difícil. Hinarkul y maner mi porinchi, hermanunche ni mashkan, paimi más, paimi ashimusha, no haga manam, no junaga alim kakari, pero manam chaisi chaicho, amados hermanos, hermanas, más bien no ganchegan, Señor ninchima krikush kayarnagan, kawashun, wanusha yupaina. Perdonanakul, huchata arreglar. Muchas veces me fallanche, hermanos. Manam canchi justo ni hux, manam cancho kay mundut. Sinoga, kay mundutro la panchipis huchalikunchi. Hay veces no anchi ninchi, no ha creentim kaya, krikushkan. Pero cumplían chicho, hermano, hermana. Mana cumplin chicho. Y manir. Mana ligin chicho, señor ninchipa palabranta. Mana caso panchicho. Muchas veces estudio un chipita traer, Biblia ta traayunche, estudio cam. Y chahora imata rurayan, Satanás, diablo, obra manchi. O sea, man ali no ganchi por nanchipa. Mal por mal rica na kunapa. Fui una vinchiwan rica pa na kunapa. Pai mi kaini, wak mi pai kaini. Pero hermanos, reconoce que son cada uno. Chaitam kanan huna hermano chikuna. No ganchi te wila pa yamanchi. Cada asamblea tu hermano. No ganchi ali kawan nanchipa. Manam no ganchi kaini problema chiwan señor chipa presencia man traishun pach hermano. Por gusto no ganchi kaito por enganchi. Por gusto carupita iba mushkanchi. Por gusto no ganchi gasto terror mushkanchi. Más bien, hermano, hermano, señor ninchima quería kushkaer nagan. Y más hay que captenga, samlianchito perdonanakushun. Arreglashun. Porque a la verdad, hermano, vuelvo a decir, manam cancho pesi huknaila pes justo runa kaito. Y chaitam hermano en chico na niamanchi. Mi hermano, señor Nietzsche, para palabra en Huilapa Manchi. Señor lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. Hermano Alex, ¿podrías traducirnos? Un ratito. Para el hermano Alex, esto es lengua. Hermano Saúl, ¿podrías traducirnos? En cambio, yo sí puedo traducirlo. Porque yo sé quechua. Lo que he tratado de decirle, hermanos, es que estamos aprendiendo de que a veces hay dificultad en las asambleas, pero tenemos nosotros que perdonarnos. No debemos sentirnos inferiores ni superiores. Puede haber problemas, pero perdonémonos, arreglémonos, porque eso es lo que quiere el Señor. Porque muchas veces dice, venimos a las conferencias gastando nuestro dinero, gastando nuestro tiempo, sin embargo, no estamos aprendiendo. O sea, como hemos aprendido, es la práctica el que nos va a enseñar más. Ese es el don de lenguas. Si alguien preguntara, ¿en la asamblea de ingeniería hablan lenguas? ¿Sí o no? Acabamos de demostrarlo. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir, hermano? Esa es la forma de aprender. No es solamente teorizar, o sea, teoría. No solamente es lectura. Y esto que hemos aprendido, cómo los dones
o están dados por el Señor, o están dados por Dios, o están dados por el Espíritu. No confundamos las cosas. Aquí hay hermanos que tienen el don de servicio. Las hermanas mujeres, el don de servicio. Tenemos el don de lenguas. Nuestro hermano ha venido, ha hablado. Y si tuviera nuestro hermano Arsemio, hablaría también en quechua. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Pero hay muchos de nosotros que sabemos quechua, pero no queremos decir que sabemos por vergüenza. ¿Por qué, hermanos? Es un idioma. Es muy importante aprender y saber y sobre todo practicar entre nosotros. Cuando vamos a Bolivia, los hermanos hablan en quechua, cantan en quechua, hablan aymara. Yo no sé nada de aymara, pero si un hermano me traduce, a ver, ¿algún hermano de Bolivia habla aymara? No, solo quechua. Y que son de la región quechua. Hay hermanos que son de la región aymara. Entonces, qué bonito es, hermanos, entre nosotros enseñarnos, aprender y practicar. Cada profesión va a perfeccionarse con la práctica. El hermano Eduardo tiene práctica con las flores. Él ve una flor y dice, a este le falta abono, a este le falta tal, a este le falta... Porque es su práctica. ¿Verdad, hermano? Algo. Él cambia colores. Solamente 54 años de experiencia. Entonces, yo veo una flor, para mí es una flor. Pero para el hermano no es una flor solamente. Tiene otras cualidades. Igual, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ejercer los dones que Dios nos ha dado, o el Espíritu nos ha provisto, o el Señor ha puesto en la asamblea, demostremos con la práctica, hermanos. Una de las cosas muy interesantes es, si el Señor permite, es el compartir el Salmos 23. ¿Qué le parece si compartimos el Salmo 23 en un estudio de la noche? No es estudio bíblico, sino, y podemos invitar al hermano Eduardo que nos hable de eso. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? En la noche, un estudio de... Perfecto, hermano. Entonces, eso es la forma, hermano, de aprender. Hemos aprendido lenguas, hemos aprendido las cosas, pero, dice la palabra, mas sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no solamente oidores. Todo lo que estamos escuchando ahora, vayamos a nuestras asambleas y comuniquemos a ellos lo que hemos aprendido y pongámoslos en práctica. Que el Señor nos siga ayudando porque todavía tenemos tiempo. La distinción entre talentos y dones. En la asamblea local donde fui criado en mi pueblo natal, un hermano que vino a las reuniones, hermano Dreyer, fue un hermano que de nacimiento francés y antes de ser creyente fue monje. Y este hermano tenía un talento, pero talento. Él podía leer, él conoció más de 50 idiomas. Lo que él tenía que hacer para aprender un idioma fue de leer una gramática y leer un diccionario. Todo quedó grabado en su mente. Entonces, si podía decir el hermano, bueno, tiene que traducir de quichua a chino, el hermano tenía esta capacidad. Esto no fue un don. Esto fue un talento. Y el don es la persona que va al puerto de Callao sin haber estudiado japonés y habla con un japonés en el idioma de ellos. Entonces hay una distinción, otra distinción. Cuando ya llegamos a estos dones aquí, habla del don de maestro. Si cruzamos la calle aquí, cuando hay clases, hay profesores hombres o mujeres, que tienen el talento de ser maestro. Y esto no quiere decir que es un don espiritual, porque no están comunicando cosas espirituales. A veces Dios da el talento y el don que son
compatible, si puedo decir esto. Entonces ya empezamos con la lista para avanzar. Los primeros dos son apóstoles y profetas. Una vez, recién después de llegar a Quito, Ecuador, habíamos invitado un creyente que vivió muy cerca y vino muchas veces a nuestro estudio los miércoles. Y un día llegó con un grupo de personas, hermano Daniel Brimlo, que muchos de ustedes conocen. Y estos visitantes que llegó con el hermano Marcos nunca partió pan, nunca fue librado de sus confusiones pentecostales y todo, pero estos hombres nos ofrecieron un puesto como uno de Daniel Brimlo y yo pudimos formar un nuevo grupo de 12 apóstoles. Creo que estamos buscando plata o algo así. Pero la pregunta es esto. No vamos a salir por tiempo porque no vamos a hacer 3 capítulos si no avanzamos. Los apóstoles estuvieron allí, como vemos en Efesios 2, para poner los cimientos. Si construimos un edificio de 20 pisos, 21 pisos, en el piso 21 volvemos para poner cimientos. Solamente para empezar. Entonces, hay una denominación que se llama la Nueva Apostólica. Los mormones, entre sus muchas confusiones, tienen apóstoles. Apóstoles fueron para poner los cimientos. No existen hoy en día porque ya dejaron estas cosas. Y profetas está en el Nuevo Testamento en 2 diferentes sentidos. Profetas aquí son personas como el apóstol Juan. Escribió el libro de Apocalipsis. Es un libro de profecías para decir lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es la profecía de este don aquí. El don de profecía en 2026 es lo que tenemos en 1 Corintios 14. Una palabra de ¿qué? Edificación para hacer crecer el pueblo de Dios, exhortación para despertarnos cuando necesitamos ser despertados y consolación. Hay necesidad de esto porque hay pruebas mientras estamos aquí. Entonces, estos 2 dones, apóstoles y profetas, en Efesios capítulo 4 refiere a algo que ya no existe. Cuando alguien dice, yo tengo una nueva revelación de Dios, la persona está hablando una falsedad. Puede tener claridad acerca de una cosa, pero el Apocalipsis termina indicando que no debemos para nada añadir a lo que está en la palabra de Dios. Entonces, qué importante que el punto de referencia de todo sea la palabra de Dios. Lo tenemos completo. Y cuando alguien dice que tiene una nueva revelación, una nueva cosa, entonces está tratando de añadir un libro más allá de Apocalipsis y no debe hacerlo. Entonces empezamos con estos 2 dones, aprendemos de los apóstoles, las epístolas y todo. Aprendemos de los profetas. Hay especialmente Apocalipsis, pero hay otros libros que tienen instrucción profética. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14 habla de que vamos a tener cuerpos transformados, vamos a tener cuerpos incorruptibles. Es una profecía de lo que va a ocurrir, pero esto fue dado y ya no añadimos esto. Enseñamos, sí, pero no añadimos a lo que ya fue dado. Los otros dones que siguen la lista en Efesios capítulo 4 son vigentes en 2026. Cuando dice a cada uno de nosotros, queridos hermanos, cuán importante es saber, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un don, hermanos. Cada uno, hermanos, tanto varones como mujeres.
Hermanos, un día vamos a dar cuenta al Señor. ¿Estamos utilizando, hermanos? En el libro de Romanos, hermanos, a ver, leeremos. Es importante, hermanos, notar esta verdad. A veces, hermanos, hay asambleas donde parece que no hay vida, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Esa palabra, hermanos, úsese. Hermanos, es bueno saber que tenemos dones, pero mejor, hermanos, si estamos usando, hermanos. ¿Cuántas veces las asambleas, hermanos, parecen muertas? No hay quien predique, no hay quien pida himno, no hay quien ore. A veces no hay ni siquiera quien abra el local. ¿No? A veces no hay, ni quien vaya al local, hermanos. Queridos hermanos, cuán importante es que seamos conscientes. El Señor nos ha dado un don, hermanos, a cada uno de nosotros. Una habilidad, hermanos, para ejercer, para usar en la iglesia, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Versículo 8, 9, 10, hermanos, habla que el Señor tuvo primero que morir, resucitar. Está hablando de la redención, hermanos. Señor primero tuvo que salir victorioso, hermanos, para darnos los dones. Es un ejemplo que pone el apóstol cuando un general romano, hermanos, salía victorioso. Dice que tenía el poder, ¿no?, de repartir los despojos del triunfo, hermanos. Y aquí qué lindo, hermanos, saber que primero nuestro Señor tuvo que morir por nosotros, hermanos. Tuvo que salir victorioso. Hermanos, a veces nosotros no somos tan conscientes de esta verdad, hermanos. Hemos costado, hermanos, la sangre de Cristo, la vida de Cristo. Hermanos, hoy día tenemos el privilegio nosotros de tener dones, una habilidad, hermanos, para trabajar en las cosas del Señor. Hermanos, ninguno debería sentirse inútil, ¿no? Ninguno debería sentirse inhábil, hermanos, en la iglesia, hermanos. A cada uno fue dado un don y necesitamos usarlo, hermanos. Y aquí en el versículo 11 está hablando de los dones permanentes, ¿no? El hermano ya explicó, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué lindo, hermanos. Querido hermano, en esta mañana estamos aprendiendo. Los dones han sido dados para beneficio de la asamblea local, hermanos. Una vez más digo, hermanos, a veces hay asambleas que parecen muertas. Hermanos, es que no estamos ejerciendo los dones, hermanos. A veces solo un hermano está activando en la asamblea, ¿no? Él ora, él predica, él pide himno. Qué triste, hermanos. Hermanos, una vez más yo enfatizo, los dones han sido dados
para el beneficio de la asamblea local, hermanos, para el cuerpo de Cristo. Hermanos, a veces, voy a leer mejor, 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 1. Así pues, téngannos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, una vez más repetimos, los dones que tenemos, hermanos, son para beneficio, hermanos, del cuerpo de Cristo. Para edificar, para que crezcamos, hermanos, en la fe. Hermanos, no es para beneficio de nosotros, ¿no? No es para que un hermano se muestre en la asamblea. Yo sé bien la palabra. ¿Ustedes qué saben? A ver, se escucha, ¿no? Hermanos, es para beneficio de la asamblea, para el beneficio del cuerpo de Cristo, hermanos. No es, hermanos, para que un hermano se levante a ser líder o a mostrarse, hermanos, delante de todos. No, hermanos. A ver qué dice, hermanos, un poquito más adelante, capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Dice. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y solo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En la asamblea de Corinto había, hermanos, ese problema, hermanos. Se habían levantado hombres que tenían el don, sí, hermanos, tenían el don, pero estaban utilizando para su propio beneficio, para mostrarse como líderes, levantando grupo allá, grupo aquí, hermanos. Hermanos, ¿por qué hacemos eso, hermanos? ¿Acaso no estamos recibiendo el don del Señor para su gloria, para su honra? ¿Acaso no es el don, hermanos, para el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Para edificación de la asamblea, para el crecimiento de la asamblea. Estas preguntas que hace el apóstol Pablo es interesante, hermanos. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, estas preguntas ojalá a cada uno de nosotros nos beneficien, ¿no? Hermanos, ¿cuántas veces los hermanos que ayudamos llegamos a hacer tropiezo, hermanos, en las asambleas? No damos gloria al Señor, hermanos. Hermanos, interesante este versículo que estamos meditando, pero es notorio, hermanos, cuando dice el versículo 12 de nuestro tema, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, debemos buscar el crecimiento de los hermanos, en la asamblea. Debemos buscar el beneficio de los hermanos. Luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos llevados como niños fluctuantes por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimañas del error. Ahí está, hermanos. ¿Cuántas asambleas, hermanos? ¿Cuántos hermanos son llevados, no? Ha dicho, no ha dicho, dice, hermanos.
así ha dicho tal, así ha dicho tal. Y a veces los hermanos que ayudamos, igualito estamos, sí, sí, ha dicho, no ha dicho, así es. Hermanos, nosotros debemos basarnos en los dones que el Señor nos ha dado, hermanos. Como dice el versículo siguiente, sino que sigamos, dice, la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, los hermanos que tenemos dones de enseñanza, de maestro, evangelistas, hermanos, necesitamos primero colocar la palabra de Dios, no nuestros pensamientos, no lo que ha dicho tal, no lo que ha dicho tal. A veces se escucha, hermanos, el hermano Roberto así ha dicho, o el hermano Eduardo así ha dicho. Hermanos, está mal, hermanos. Nosotros tenemos que decir, la palabra del Señor dice así. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, hermanos, de los profetas, de los siervos de Dios? Ellos decían, hermanos, escrito está. Así dice el Señor, hermanos. No lo que dice el hombre, hermanos, hermanos. Por más que tengamos un don tal vez excelente, por más que seamos eruditos en la Escritura, necesitamos dar gloria al Señor, hermanos. No a los hombres. Ahí estamos equivocados, hermanos. A veces somos seguidores de hombres, hermanos. Y por seguir al hombre hemos hecho divisiones. Hermanos, estos versículos son una reflexión fuerte para mí, hermanos. Necesitamos dar gloria a Cristo, hermanos, y a su palabra. Nada más, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, de Hechos, capítulo... A ver, leeremos. Hechos, capítulo 20. Versículo 32. El apóstol Pablo, hermanos, estaba pronto a ser sacrificado. Se estaba despidiendo, hermanos. El apóstol Pablo, ¿a quién encomendó la obra, hermanos? ¿Algún hermano? No, hermanos. Versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Hermanos, esto debería ser la roca donde debemos movernos, hermanos. Dios y su palabra. No los hermanos, hermanos. Los hermanos que ayudamos a veces fallamos, hermanos. Tenemos defectos. Pero Dios y su palabra, hermanos, debe ser la roca donde la iglesia debe vivir, hermanos, ¿no? Hermanos, estos versículos nos deben ayudar a reflexionar, hermanos. En estos últimos tiempos estamos siendo seguidores de hombres, parece. El hermano tal ha dicho, la asamblea dice, tal asamblea ha dicho. Hermanos míos, miremos al Señor y nos fortaleceremos en su palabra. El Señor ha dicho, hermano, así dice, así dice, así dice. No, hermano, la palabra del Señor dice. Hermanos míos, eso es lo que nos va a mantener unidos. Eso dice en 1 Corintios, a ver, leeremos, necesito más, voy a leer, 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que todos estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, vamos a estar en un mismo mente, en un mismo parecer, si vamos a escuchar a tal hermano ha dicho, tal hermano ha dicho. ¿Vamos a estar unidos? No, hermanos, no vamos a estar unidos.
Pero en tanto, digamos, hermanos, el Señor dice, ahí, hermanos, vamos a tener un mismo parecer, un mismo sentir, hermanos míos. Hermanos, el Señor nos ayude, hermanos. Gracias al Señor, amados hermanos, nuestros hermanos nos han compartido y nos han enseñado bastante. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que podemos ver respecto a los dones. Hay una diversidad de dones, hermanos. Hay muchos dones. A veces conocemos solo unos cuantos y solo unos cuantos, lamentablemente, son los que ponen en práctica. Y el resto, a veces ni siquiera sabemos qué dones tenemos, hermanos. Es una preocupación. Si no sabemos qué don tenemos, no sabemos qué vamos a hacer, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí. Y esto es importante, hermanos, porque en algunas ocasiones aspiramos dones de otros cristianos, de otros creyentes. Y esto, hermanos, nos pone en una situación en la que no nos pertenece, ¿no? Porque a veces incluso hay personas que nos dicen, hermanos, ¿por qué no eres como tal hermano? Estará bien, hermanos, que nos comparen. ¿Por qué no predicas como tal hermano? De repente ese no es su don de ser hermano, ¿no? Y le ponemos en aprietos. Hermanos, debemos de recordar quién es el que da los dones. Habrá un hermano que reparta dones. Hay un hermano, yo los aprecio mucho a los hermanos norteamericanos y todo, porque nos ayuda. Pero aunque sea un hermano de allá, ¿podrá venir y repartir dones? No. Hermanos, en 1 Corintios 12 nos dice, vamos a ver, bueno, ya se leyó algunos versículos de aquí. Vamos a ver el verso 11, 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No hay ninguno, no hay nadie que pueda repartir. Y a tu hermano vas a predicar, tú vas a enseñar, tú vas a orar, tú vas a pedir himnos, tú vas a hacer esto. No, hermanos. También el hermano también mencionaba algo. A veces somos todólogos, ¿no? ¿Por qué? Por falta de poner en práctica nuestros dones cada uno. Entonces solo hay un hermano que se levanta, él ora, él pide himnos, él predica, él visita, él hace todo. ¿Por qué? Porque el resto no pone en obra, en práctica los dones que ha recibido de parte de Dios. Y es lamentable. Nuestro hermano decía, por ejemplo, hay iglesias que parecen muertas, ¿no? Y es justamente así, hermanos. Miramos a veces, nosotros mismos, a veces tenemos la culpa, hermanos, por mirar a uno solo. Y si nos ponemos a pensar, ¿y qué nos falta a nosotros? No podemos participar. No, es que todavía no sé la palabra. Está bien. Lee. Ora. A veces pensamos que deberíamos de conocer toda la Biblia para poder compartir algo. Hermanos, Dios nos puede utilizar aunque sea con pocos versículos que conozcamos de la Biblia. Hermanos, entonces pongamos en práctica de lo poco que sabemos, hermanos. En la Biblia vemos ejemplos, ¿no? Una vez un hermano compartió la palabra y decía, el apóstol Pablo cuando se convirtió, ¿qué es lo único que predicó? Este es el Hijo de Dios. Este es el Cristo, nada más. Y así, hermanos, no es necesario que nuestro mensaje sea largo, 1 hora, 2 horas, un ministerio extenso. Pensamos que cuando uno habla un montón es porque sabe bastante, porque es muy espiritual. Pero 5, 10 palabras, como dice el apóstol Pablo, con mi entendimiento, para edificar también a otros. Hermanos, a veces nosotros mismos nos encerramos porque justamente tenemos poco conocimiento de la palabra. Recordemos, hermanos, Dios ha repartido a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, si estudiamos los versos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, los siguientes versos, hay muchos miembros del cuerpo.
¿no? Y esto es interesante, hermanos, porque a veces, aquí está esta partecita donde dice, yo no soy mano, y porque yo no soy mano, por eso no va a ser del cuerpo. ¿Por qué no soy pie? ¿Por qué no soy esto? ¿Por qué no soy como el hermano? Porque, hermanos, nos estamos poniendo en esa situación en la que no nos corresponde, hermanos. Una vez más, mire, el verso 18 vamos a ver, lo pueden leer ustedes desde el 12 hasta el 17, pero dice el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense un cuerpo de solamente ojos, de solamente manos, solamente pies. No tiene sentido, ¿no? Ahora, algo interesante que una vez vi, hermanos, acerca de en la medicina se le conoce como atrofia. La atrofia, la hipertrofia o la distrofia también, ¿no? Imagínense, cuando un creyente pone en práctica sus dones, empieza a desarrollar, a crecer espiritualmente. Vamos a pensar, solo es un ejemplo, hermanos, para poder entender. Nuestras dos manos, la mano derecha, digamos, es la que más trabaja. Nuestra mano derecha va a estar más ejercitada, va a estar más musculosa, y la mano izquierda va a estar atrófica, más pequeña. ¿Sucede esto en el cuerpo? Sí, hermanos. Por eso dice que todos deberíamos poner en práctica nuestros dones. Y algo antes de terminar, porque la hora nos va a vencer, hermanos, en Efesios, vamos a ver esta partecita. Y esto quiero, hermanos, les ruego en el nombre del Señor que cada uno de nosotros tengamos en cuenta. Mire, nuestro hermano leyó hasta el verso 15 y dice, vamos a volver a leer este verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. No dice crezcan ustedes nomás o algunos cuantos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hermanos, todo el cuerpo, no unos cuantos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas, hermanos, o las articulaciones que dan movilidad, por ejemplo, al brazo, de extensión, de flexión, hermanos, tienen que estar unidas. Solo de esa forma puede recibir nutrientes que pasan a través de las arterias, vuelven a través de las venas. Hermanos, los ligamentos, los músculos, y todo tiene que estar unido. Imagínense, por ejemplo, mi mano derecha, hermanos. ¿Qué pasa si yo lo corto de aquí y lo boto por ahí? ¿Recibe nutrientes? ¿Seguirá vivo? Solo quedan unos pocos minutos para que lo restauren, lo pongan a su sitio los doctores especialistas en eso. Posteriormente a eso, ¿qué pasa? Muere. Hermanos, en el cuerpo nos dice que debemos estar bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Pero se escuchan muchas desuniones, divisiones, y hablaron nuestros hermanos. Hermanos, y hay algo interesante. Les voy a contar algo pequeñito. De repente no tenemos conocimiento de esto, pero hay un huesito en la rodilla, así como en forma triangular, es la rótula. Y alguien puede decir, este huesito no tiene ninguna importancia, ¿no? A veces nos menospreciamos también. Este hermano creo que no hace falta en la asamblea, ¿no ve? Que parece insignificante, nunca habla, nunca pide un himno, nada. Pero mire, ¿qué hace este huesito? ¿Saben que este huesito tiene un mecanismo especial para aumentar la potencia? En este caso es una patada. Sin este huesito que se llama rótula que tenemos aquí en la rodilla, no habría esa potencia para dar una patada. ¿Ven?
dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y digamos que no lo vamos a utilizar para una patada. Esto nos sirve para levantar nuestro cuerpo. Y si vemos la función de cada músculo, de cada nervio, ligamento, lo que sea que tengamos, lo que sea que tenemos en nuestro cuerpo, sirve, hermanos, para estabilizar, incluso para caminar, para mantenernos erguidos, están ahí puestos. Y si uno de ellos falla, hermanos, empezamos a cojear. Esto nos ayuda a entender cómo debe ir o cómo deberíamos ir en la asamblea, hermanos. ¿Y qué pasa cuando un hermano no está queriendo ayudar mutuamente al resto? Mire, vamos a leer de nuevo, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, no usurpando, hermanos, otra actividad. Si Dios me ha puesto de mano, soy mano, hermanos. No me voy a comportar como pie, no me voy a comportar como otro miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Está puesto ahí el miembro con su función propia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, estamos en el cuerpo cada uno. Dios nos ha puesto con una función específica, con un don específico a cada uno para que todos trabajemos unidos, crezcamos, nos ayudemos mutuamente. Yo sé hacer algo, ustedes saben hacer algo, nos ayudemos mutuamente y así vamos a crecer. Uno de los problemas grandes que existe es la envidia, hermanos. Lamentablemente. No debería haber, pero hay. Que yo no le voy a enseñar lo que yo sé, esto o aquello. Hermanos, lamentablemente eso, en vez de ayudarnos a crecer, nos destruye, nos desanima, ¿no? Bueno, gracias al Señor, amados hermanos, hemos podido compartir algo pequeño respecto a esto que sea de gran bendición.